Bienvenidos a un nuevo reportaje de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y esta semana vamos a hablar sobre Venezuela, un país que está atravesando una situación política y económica muy volátil y que además esta situación se ha visto recrudecida desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido acumular una importante fuerza naval y un importante poderío militar allí en el Mar Caribe. Dicen algunos que es el principal desplazamiento de fuerzas militares de los Estados Unidos en la región desde 1962, cuando ocurrió la crisis de los misiles. Nosotros hemos decidido esta semana, para saber qué es lo que está ocurriendo dentro de Venezuela, de entrevistar a Vladimir Villegas, que es un reconocido periodista y analista político venezolano y que además ha formado parte del gobierno de Hugo Chávez hasta el año 2005 y después se pasó a la oposición. Es muy interesante la mirada de Vladimir Villegas porque es muy crítico del gobierno de Maduro, pero al mismo tiempo es muy crítico, ¿no?, de gran parte de la oposición venezolana y por supuesto está en contra de una intervención militar de los Estados Unidos. Este es el diálogo con Vladimir Villegas en Micromundos. La primera pregunta que te haría, que es prácticamente una obviedad, sería si vos nos tuvieras que explicar qué es hoy el chavismo, o cómo se podría definir la actual presidencia de Maduro y lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿cómo lo dirías? Yo diría que el chavismo fue una fuerza que nació para producir cambios profundos en Venezuela a partir de un proceso constituyente que tuvo su momento de mayor resplendor en los inicios de los años 2000, ¿no? Uh-huh. Del nuevo siglo. Y bueno, derivó lamentablemente hacia una corriente autoritaria que, bueno, ha dejado de lado los principios que animaron el proceso constituyente, ha dejado de lado el cumplimiento y el apego a la Constitución que nació de ese proceso. Y pues hoy tenemos en Venezuela un clima político de mucha confrontación, persecución y como ejemplo muy lamentable, mientras conversamos el país político sobre todo está muy conmovido por la muerte del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien falleció en cautiverio de un infarto, uh-huh, luego pues de permanecer más de un año preso desde después del 28 de julio y sin proceso judicial en marcha, ¿no? Una detención absolutamente arbitraria por su condición de opositor. Entonces, en Venezuela, pues lamentablemente vivimos en un clima de mucho miedo, de represión, y ahora pues con esta circunstancia que se vive de la amenaza de una intervención militar, pues el panorama es mucho más sombrío, ¿no? ¿Vos dirías que el régimen de Maduro está atravesando sus últimos días o, como ha venido haciendo Maduro durante los últimos años, finalmente va a conseguir sobrevivir? Bueno, mira, eso lo he escuchado yo de muchos dirigentes políticos opositores que han venido promoviendo, soluciones desde el extranjero, ¿no? Uh-huh. Tipo intervención militar, conspiraciones, atentados, en fin, un conjunto de políticas que se han estrellado contra la realidad. Han venido diciéndonos desde hace 20 años que el gobierno está que se cae, que el gobierno está muy débil, en fin, y pues la realidad es absolutamente distinta, lo ha demostrado el tiempo. En este momento yo diría que el chavismo es una fuerza, el chavismo gobernante, diría básicamente, que es una fuerza muy galvanizada por la amenaza, ¿verdad? A pesar de que pueda existir diferencia entre sus componentes, han sabido ponerse de acuerdo para defenderse, para protegerse y para, hacer frente de forma unificada a las amenazas externas, ¿no? Y todo también en un marco de cero diálogo político, en un marco de cero tolerancia a la crítica, muy bajo nivel de tolerancia a la crítica, y de, falta de equilibrio de poderes en el país, que es lo más grave. Ellos se han asentado precisamente en el incumplimiento de cada uno de los poderes públicos de las responsabilidades constitucionales que tiene asignadas para poder llevar adelante toda esta política. La Defensoría del Pueblo es una voz inexistente, uh-huh, que debería cumplir su rol constitucional.
la Fiscalía General de la República es un instrumento de persecución, la Contraloría General de la República también, porque son instrumentos que están en manos de militantes del chavismo. También puedo decir lo mismo de los tribunales, es una ausencia total de independencia judicial en el país. Y la Asamblea Nacional, bueno, una Asamblea Nacional que tiene hoy en día el número de diputados opositores, oficialistas, absolutamente mayoritario, porque la propia oposición que acompañó el proceso electoral en el año 2024, que respaldó la candidatura de Edmundo González, sí, factores fundamentales de esa oposición, encabezados por María Corina Machado, decidieron llamar a la abstención y dejar pues de expresar ese descontento que hay en la población, que se reflejara en una Asamblea Nacional que tuviera, pues por supuesto, una mayor participación. Por supuesto que mucha gente dirá que es que como hubo fraude en el año 2024, entonces no se puede participar, pero abandonar los espacios ya se ha demostrado en Venezuela que constituye un grave error y que fortalece más bien al chavismo. Eso ya es historia, materia vista en la historia política venezolana. La abstención sigue siendo un elemento que encadena al gobierno a un destino de mantenerse allí sin respaldo popular, ¿no? Vladimir, ¿vos pensás que hubo fraude en las últimas elecciones y la calle en Venezuela piensa que hubo fraude? Mira, yo te voy a decir algo. Yo, por lo que pude ver, yo no tengo elementos probatorios en mis manos que pueda decir lo contrario, pero lo que yo veo es que efectivamente hubo un voto contra el gobierno en el 28 de julio de 2024. Y la prueba para mí más fehaciente es que el Consejo Nacional Electoral se negó a asumir la responsabilidad de publicar las actas mesa por mesa, que es lo que se hace siempre en los procesos. La no divulgación de estas actas mesa por mesa, de estos resultados mesa por mesa, y lo que fueron la gran cantidad de videos que circularon en todo el país, donde se veían los escrutinios de una clara derrota del gobierno, me hace pensar que efectivamente no se respetó la voluntad popular. Por eso nosotros hemos planteado pues que el CNE debería cumplir con su responsabilidad, y creo que la dirigencia opositora que encabezaron María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que fue el candidato, cometieron un grave error al no presentar esas actas públicamente cuando había la oportunidad de hacerlo y de dar una batalla ante la opinión pública y ante la comunidad internacional. Y de paso, pues, cometieron otro grave error, que fue dejar a la gente sola protestando en las calles. Y en vez de ponerse a la cabeza de esas protestas, comenzaron en toda una política llamando a rezar y de paso, pues, dejando a la gente de los sectores populares, sobre todo, que fueron los que salieron a las calles, dejándolos solos, ¿verdad? O sea, entonces, discúlpame. De nuevo a una solución internacional, que es la que están planteando hoy. Por ejemplo, hoy vemos cómo María Corina Machado, pues, ha dicho, sin ningún tipo de disimulo, que dependen de la estrategia norteamericana, dependen de Estados Unidos, su accionar político. Entonces, realmente, pues, estamos en un momento muy, muy crítico para Venezuela. O sea, por tus palabras me doy cuenta que por un lado sos muy crítico del gobierno de Maduro, pero al mismo tiempo sos crítico de la posición que tiene María Corina Machado, que está por recibir el Premio Nobel de la Paz. Sin duda alguna, porque precisamente van en vía de una estrategia que no es ni electoral, ni democrática, ni constitucional. Entonces, evidentemente, es la repetición de la toma de caminos equivocados, incluso desde el 2002, porque todo esto tiene una historia. El golpe de Estado contra Chávez en el 2002, el Carmonazo, la huelga petrolera, las guarimbas, o sea, todo un conjunto de episodios que se han producido. Por ejemplo, el episodio de los drones, todo forma parte de la misma política. Una política que busca es el derrocamiento del gobierno y no precisamente articular, y además el derrocamiento partiendo de la ayuda extranjera. Por ejemplo, cuando hubo la crisis humanitaria, montaron una operación en la frontera de enmascaramiento de la entrada de la ayuda humanitaria para una operación, digamos, de caballo de Troya con otras finalidades, ¿no? Entonces, yo con esa estrategia, por supuesto que no estoy de acuerdo. Y bueno, se han cerrado los espacios democráticos, se siguen cerrando, pero evidentemente, pues, quienes estamos aquí en el país, a quienes estamos en el terreno de juego, no nos queda otra alternativa sino seguir intentando abrir ese camino, porque es el camino que le queda a la población. Lo otro es meter a Venezuela en una confrontación a partir de las decisiones de potencias extranjeras, ¿verdad? Ahora, es lo que viene pasando en estos días. Entonces, todo eso viene
trae como consecuencia lo que ha sido las políticas migratorias de Estados Unidos contra los venezolanos, que no han sido atacadas o no han sido criticadas, pero ni veladamente por María Corina Machado y el sector que la respalda. Es decir, ha habido toda una política de sumisión a las líneas que traza Estados Unidos, pero a la par también ha habido pues la estigmatización de quienes cuestionamos esa política. Entonces, todo aquel que no está de acuerdo con la intervención forma parte del narcoestado. Todo aquel que no está de acuerdo con vías violentas forma parte del colaboracionismo al gobierno. Yo estuve en el gobierno hasta el año 2007, no tendría para qué colaborar, para eso me hubiera quedado, ¿entiendes? Más bien, quienes hemos tomado distancia del gobierno, lo hemos hecho pues sin estar cuidando cargos ni estar cuidando posiciones, porque para eso nos hubiésemos quedado allá adentro, ¿verdad? A ver, te hago un poco de abogado del diablo en estos argumentos. Por supuesto. Por un lado, vos considerás que el régimen que encabeza Nicolás Maduro es una dictadura, que en tu país lamentablemente... Yo lo catalogo como un gobierno autoritario. Yo creo que más allá de los calificativos, desde fuera se pueden calificar las cosas de una manera, desde dentro se pueden calificar de otra. A veces uno lo califica más que por lo que quiera, por lo que puede calificar, ¿verdad? En mi caso yo considero que es un gobierno que tiene grandes rasgos autoritarios, ¿verdad? Que tiene tendencias absolutamente arbitrarias, autoritarias, contrarias a la Constitución. Pues cada quien le pone el apellido y el nombre que quiera, ¿verdad? Uh-huh. Porque a partir de esa pregunta que tú me haces, es que se plantea entonces el hecho de que, por ejemplo, se generan consignas como que dictadura no sale con voto, lo cual en la teoría política y en la práctica es una mentira convertida en verdad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me voy con esa caracterización porque ciertamente en Venezuela hay algunos espacios que todavía se han podido explorar. El problema es que cuando hay un factor opositor predominante que abandona la ruta electoral, pues entra en una definición de formas de lucha que conducen pues a otros caminos, ¿no? Ahora, pero la oposición, más allá de las críticas que se le puede hacer, ha confrontado por la vía democrática. Incluso hace un momento vos mismos decías, bueno, digamos, hubo una irregularidad, se ha votado contra el gobierno, es decir, que hubo por parte de la oposición, más allá de las críticas, un trabajo en el ámbito democrático y digamos, y el gobierno no ha respetado ese resultado. Bueno, evidentemente nos hemos tropezado con esa piedra por la falta precisamente de un poder electoral también equilibrado, porque ese es el otro asunto, que lamentablemente aquí cuando la Asamblea Nacional tuvo mayoría opositora, esa mayoría opositora no nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral, ni creó las condiciones para ello, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estamos en un momento en Venezuela que es hijo de varias cosas. Primero, de la falta de apego del gobierno a la Constitución y también de una estrategia opositora que ha desaprovechado los espacios alcanzados. Por ejemplo, se ganó la Asamblea Nacional en el 2015 uh-huh. Y bueno, ¿cuál fue la estrategia? Tratar de sacar el gobierno en 6 meses en lugar de fortalecer esa victoria, en lugar de, digamos, de actuar desde la propia Asamblea con los instrumentos constitucionales en la mano, pues se buscó una estrategia de derrocamiento del gobierno en 6 meses, de tratar de sacar el gobierno en 6 meses, y el gobierno reaccionó pues inhabilitando la Asamblea. Que lo hubiera hecho por otras vías, ciertamente, pero el problema está cuando la oposición ha tomado decisiones que le facilitan al gobierno la toma de medidas. Por ejemplo, perdóname que me extienda, la abstención como política opositora nació en el año 2005. Eso le permitió al gobierno nombrar todos los poderes, ¿verdad? Porque la oposición no asistió al proceso y el gobierno eligió una asamblea absolutamente monocolor. Uh-huh. Y bueno, decidieron designar al fiscal, al contralor, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, defensor del pueblo, del Consejo Nacional Electoral. Es decir, la oposición ha cometido esos errores y pareciera que buena parte de la dirigencia actual de la oposición no ha digamos, aprendido de sus errores. También hay ciertamente una oposición que ha sido como que muy modosita frente al gobierno, muy falta de carácter con el gobierno, y que
lamentablemente, pues hablan un lenguaje que los venezolanos no lo han comprendido, no lo han aceptado, ¿no? Porque por su blandenguería, su debilidad frente al gobierno. Eso es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? De generar en Venezuela un amplio movimiento realmente opositor con un tono opositor, digamos, reconocido, que sea indudablemente opositor, pero que no le haga concesiones ni al extremismo ni al intervencionismo extranjero. Entonces, es una lucha cuesta arriba, claro que lo es, pero yo, por ejemplo, no pienso plegarme a una política que implique promover una intervención extranjera en mi país, por ejemplo. No estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora, después de tanto tiempo, Venezuela podría sacarse de encima al régimen de Maduro por sí misma, o más allá de lo que vos creas, necesitaría de una fuerza extranjera como la que Trump está, digamos, sumando allí, formando en el Mar Caribe. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. A lo mejor la analogía que voy a hacerte te va a parecer, a lo mejor estrambótica lo que yo te voy a decir, ¿no? Uh-huh. Pero eso es pretender que unas tropas extranjeras resuelvan el problema en Venezuela, es como pretender que uno resuelva un problema conyugal metiendo un tercero en la cama. Nunca se sabe, nunca se sabe, Vladimir. ¿Ah? Nunca se sabe cómo se puede resolver los problemas desde la cama. Sí, pero de esa manera a mí no me gustaría. No, está bien. ¿Entiendes? Ahora, fíjate tú, ¿qué ocurre? Que una cosa es el acompañamiento internacional, ¿verdad? Que se logre una mediación internacional con actores de diversos países, ¿verdad? Países incluso que tengan realmente intencionalidad democrática, ¿verdad? Y otra cosa es apostar a que una fuerza convierta a Venezuela en una especie, pues, de terreno de ensayo de reconquista geopolítica, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el otro asunto que hay que ver también en contexto lo que pasa en el continente. Y, por ejemplo, apostar a un gobierno como el de Donald Trump, que ha venido tomando medidas incluso antidemocráticas en su territorio, apostar a que venga a traer democracia a Venezuela es un acto de ingenuidad y de cinismo, realmente, ¿no? Entonces, ciertamente yo no creo que las intervenciones armadas traigan democracia. Además, no creo que el interés de Donald Trump con Venezuela sea el de devolver la democracia a los venezolanos, sino es un tema de geopolítica y es un tema de manejo de recursos, básicamente. Del manejo del petróleo. Por eso yo no descarto que pueda a lo mejor entenderse finalmente Trump y Maduro en materia petrolera, en materia de los recursos naturales que tiene Venezuela, lo cual sería realmente una tragedia, porque hay algo que te quiero decir también, sí. Y disculpa que me vuelva a extender. Tan trágico sería una intervención militar como que nada cambie en Venezuela. Entonces tenemos que hacer algo distinto. Me sacaste un poco las preguntas de la boca con lo que estabas diciendo, porque yo te quería preguntar qué pensás que finalmente va a hacer Donald Trump, porque teóricamente había un ultimátum para que Maduro dejara el poder, ese ultimátum se habría vencido. Al mismo tiempo, no sabemos, yo no termino de entender, al menos desde mi óptica, qué es lo que quiere Trump, porque por un lado Estados Unidos ya tiene autoabastecimiento de petróleo, entonces hay muchos que dicen, bueno, Estados Unidos ahora no está interesado en el petróleo venezolano. Por otro lado, Trump no tiene problema en llegar a acuerdos con gobiernos autoritarios o dictadores, como ya lo ha hecho, lo hace con Putin, así que no se entiende muy bien si es un tema con los chinos o con los rusos. ¿Qué te parece que finalmente puede hacer Trump? Porque en algún momento va a tener que hacer algo con toda esa flota que tiene allí. Bueno, mira, yo creo que hay varios Trump disputándose lo que van a hacer. Y depende con el Trump que finalmente se tope Maduro. Depende con el cual nos topemos todos, porque no se trata de que tome decisiones sobre Maduro, sino que tome decisiones sobre todos los venezolanos y sobre los latinoamericanos. ¿Cuál será el Trump que se imponga? ¿El Trump negociador? ¿El Trump arbitrario? ¿El Trump militarista? ¿El Trump político? ¿El Trump actor de medios? ¿Verdad? ¿El Trump empresario? Hay diversas versiones de Donald Trump y no sabemos con cuál nos vamos a encontrar. Y también no sabemos tampoco qué va a pasar con estas dos manos o estos dos brazos de la política exterior norteamericana. La de Marco Rubio, que predomina el día de hoy, uh-huh. O la de Richard Grenell, que tampoco
es una carta que se puede dejar de lado. Es decir, estamos todavía en un escenario de mucha incertidumbre como para hacer vaticinios al respecto, ¿no? Por eso te digo que todo depende de con cuál variante de Donald Trump nos encontremos, ¿no? Se ha hablado mucho en distintos momentos acerca de la posibilidad que, bueno, que en vez que el régimen de Maduro sea derrocado desde afuera, termine en una implosión porque los mandos medios de las Fuerzas Armadas finalmente sean los que derroquen al propio Maduro, y muchos vaticinan y especulan con que Trump está haciendo todo esto para ejercer una presión psicológica y que sea finalmente las Fuerzas Armadas las que terminen con Maduro. Este escenario, estas argumentaciones, ¿vos las ves verosímiles, las ves factibles, o te parece que es gente que opina desde afuera sin conocer qué es lo que pasa adentro en Venezuela? Hay de las dos cosas. Bueno. ¿Por qué hay de las dos cosas? Por una parte, porque en otros momentos, en otros países, en otras circunstancias, eso ha pasado. De hecho, al propio Chávez le pasó que su alto mando lo traicionó. Pasó con Chávez en el año 2002, ¿verdad? Pero hasta ahora, en este momento, eso no está ocurriendo visiblemente. O sea, no es un momento en el cual hemos visto ni siquiera un sargento, un cabo, un soldado, un coronel, un mayor desertando de Venezuela, emitiendo una declaración contra el gobierno, alzándose. No hemos visto ni siquiera un policía de ninguno de los cuerpos de seguridad, ni nacionales ni municipales, alzándose contra el gobierno. Es decir, en este momento eso no existe, no está planteado. Pero además hay otro elemento muy importante, y es que ¿cómo tú pretendes captar el apoyo de la Fuerza Armada si la estás acusando de narcotraficante? Por ejemplo, este llamado cartel de los soles que se ha dado, yo no tengo elementos para ni afirmar ni negar su existencia, porque ciertamente pues uno no puede negar que pueda haber militares involucrados en tráfico de droga, pero eso no quiere decir que toda la Fuerza Armada sea narcotraficante, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de la Fuerza Armada que trafica con droga, que trafica con oro, que trafica, en fin, en general, se están haciendo generalizaciones que efectivamente terminan galvanizando a la Fuerza Armada con el gobierno, terminan unificándola. Entonces, yo no veo esas fisuras, esa fractura en la coalición gobernante, yo no la veo al día de hoy, no la veo. O sea, no está presente, porque se hubiese ya manifestado, ¿verdad? Se hubiese manifestado. A menos que esté ocurriendo de forma muy subterránea. No está ocurriendo, aunque uno nunca puede descartar que podría ocurrir, ciertamente, porque todo está dentro de lo probable, pero hasta ahora no hay ninguna muestra de que ello está pasando, de verdad que no está ocurriendo. ¿Y qué pensás sobre justamente la acusación que hace Donald Trump sobre que Maduro, Diosdado Cabello, son los líderes de un cartel de tráfico de drogas que pretenden meter toneladas y toneladas de cocaína en los Estados Unidos? E incluso hay una gran polémica dentro de los Estados Unidos por el bombardeo a lanchas que presuntamente estaban llevando drogas. Bueno, mira, yo en ese tema de drogas, yo no soy experto en drogas, te digo claramente. Lo que sí te puedo decir, yo por ejemplo conozco a Nicolás Maduro hace muchos años y tiene muchos defectos. Ese no se lo conozco. Ahora, fíjate lo siguiente, con respecto a ese asunto, se ha dicho, los expertos, los que saben de esos temas han dicho que apenas por Venezuela pasa el 5% de la droga que llega a Estados Unidos. Pero además Venezuela no tiene tradición de ser un país productor ni procesador de drogas, o sea, es un país de tránsito del tráfico de drogas, pero además la gran mayoría de los cargamentos de drogas, de acuerdo a lo que dicen los expertos, salen a través del Pacífico, y Venezuela no tiene esa ruta. Es decir, hay muchas versiones sobre este tema que se han escuchado al respecto. Le corresponde a quienes presentan esas acusaciones presentar pruebas contundentes, ¿verdad? Por ejemplo, estas personas que han muerto en los operativos militares en el Caribe no han tenido derecho a un juicio justo, que es lo que se supone que debería ocurrir, ¿verdad? Porque el derecho internacional debería respetarse. Si una embarcación está cargando droga, pues, señor, capture esa embarcación, detenga a las personas, interróguelas, presente las pruebas, muestre los cargamentos, ¿entiendes? Si las destruye, entonces hay que confiar en lo que digan los voceros norteamericanos o de cualquier otro país que haga el bombardeo. Es decir, ¿dónde están las pruebas? Y más bien ese proceder lo que hace es arrojar dudas sobre las verdaderas intenciones que hay en el caso de esta operación en el Caribe, que para mí tiene mucho que ver con la reconquista de espacios
de influencia, ¿verdad? Con una reacción frente a la presencia de China, de Rusia y de otros actores en la economía de América Latina. De hecho, los documentos que se están publicando sobre la nueva doctrina de seguridad me refuerzan ese criterio. La nueva doctrina de seguridad, pues la nueva era de la conquista del hemisferio por parte de Estados Unidos, esta nueva versión de la doctrina Monroe, más bien me refuerza esa opinión, ¿no? Entonces, creo que el asunto es mucho más complejo que un problema de drogas, porque si el problema fuese realmente de lucha contra el narcotráfico, ¿cómo te explicas que una de las medidas del presidente Trump haya sido indultar a un expresidente hondureño precisamente acusado de tráfico de drogas? Entonces, aquí hay muchas contradicciones en el discurso norteamericano también, ¿no? Yo no soy abogado defensor de nadie del gobierno, cada quien que se defienda solo como pueda, ¿verdad? Que muestre, si está acusado, pues que se defienda o que tenga el debido proceso para poder defenderse, pero ciertamente con este tipo de acusaciones, pues sin pruebas y con estos ataques en el Caribe, lo que se muestra es que hay una intencionalidad absolutamente distinta. Por ejemplo, cuando vemos que el presidente norteamericano trata de influir en los resultados electorales en la región, es con un fin político, ¿verdad? Evidentemente, político, militar, sí, geopolítico. Claro. Bueno, ahí está el caso de tu país, Argentina, pues, ¿verdad? Echó esa ayudadita a Milei, ¿verdad? Y lo mismo está pasando en Honduras, donde incluso hay hasta presunción de posible fraude allí también, porque ahora está ganando el candidato de Trump cuando hace unos días el escrutinio no era favorable. Entonces, hay como que muchas señales confusas en todo esto, ¿verdad? Y al final, ¿quién pierde? Bueno, los venezolanos perdemos porque fíjate tú, estamos en un bloqueo aéreo, estamos sometidos también a la amenaza de un más severo bloqueo naval, estamos sometidos a sanciones económicas, estamos ante un gobierno que utiliza todas estas presiones norteamericanas para aumentar la represión y apretar apretar el cinturón a los venezolanos, apretar la censura, apretar la represión, el miedo. Entonces, los venezolanos de a pie somos los que pagamos la cuenta de esas políticas, ¿no? Cuando lo que debería es abrirse un espacio para que efectivamente vayamos a una negociación en la cual, bueno, el gobierno no siga sintiendo que salir del poder implica un alto costo impagable para ellos, porque ese es el otro asunto, ¿entiendes? Sí, si tú le aumentas los costos de salida del gobierno a cualquier líder político, a cualquier movimiento, pues se va a aferrar al poder, ¿verdad? Entonces hay que buscar la forma de bajarle los costos de salida y de crear un escenario para una solución política del conflicto venezolano, porque lo otro no es político. Ahora para solucionar una política de tierra arrasada con el chavismo que tampoco es admisible, ¿no? A ver, para solucionar el problema, o para comenzar a solucionar el problema, sí o sí se necesita que Maduro salga del poder. Después, digamos, se puede ver a través de qué vía sale del poder. Mira, no necesariamente en lo inmediato. O sea, yo diría que no. Yo diría que ninguna persona se va a sentar a la mesa de negociación a negociar su cabeza y después hablamos. Olvídate, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber una negociación en primer lugar para que debería ser gradual, rescatar el espacio democrático, por ejemplo, ¿verdad? El reconocimiento de fuerzas políticas, una amnistía general, el desmontaje paulatino de sanciones, ¿verdad? Crear un clima para negociar, por ejemplo, la convocatoria a nuevas elecciones, que no deben ser el primer paso, sino el resultado de un proceso, ¿verdad? Y eso no es una situación que se puede hacer en 2 días, ¿no? Entiendo que eso puede tener su tiempo. Ahora, pero discúlpame. Sé tiempo se puede hacer. Pero además hemos visto esos procesos en otros países. Aquí en América Latina lo hemos visto. Fíjate, por ejemplo, el caso de Chile. En el caso de Chile, pues, se dio todo este proceso y al final el pinochetismo tuvo un espacio, ¿verdad? Logró mantener un espacio político. No se le proscribió como fuerza política. De hecho, hoy es muy posible que una persona proveniente de esos sectores políticos de la ultraderecha, pues, vuelva al poder, ¿entiendes? Entonces, de lo que se trata es de abrir caminos a una solución política, porque lo otro es cambiar de perseguidor y cambiar de perseguido, o sea, voltear nuevamente la tortilla y que vayamos nuevamente a la repetición de un ciclo donde los perseguidos de hoy sean los perseguidores de mañana y viceversa. Entonces, no tiene ningún sentido eso. Ahora, en algún momento, yo no me acuerdo en qué año, creo que no hace demasiado, vos te vas a acordar mejor que yo, no me acuerdo si fue en Suecia o en Noruega, donde
el gobierno venezolano y la oposición se reunió, trataron de buscar un acuerdo y la oposición dijo el chavismo no cumplió absolutamente nada, no han cumplido nada de lo que se comprometieron. ¿Te acordás de eso? Sí, claro, y también recuerdo otro episodio en el cual la oposición había acordado participar en las elecciones de 2018 y Julio Borges de repente recibió una llamada, que es lo que cuentan todos los presentes en esa reunión, y de repente cambió de opinión, dijo, no vamos a participar, y no firmaron y no participaron. Es decir, aquí ha habido incumplimientos de lado y lado, por supuesto los del gobierno mucho más graves, ¿verdad? Porque es quien tiene el poder, ¿verdad? Han habido incumplimientos a las políticas de diálogo. Además, no ha sido un diálogo con todos los actores opositores ni con todas las visiones. Y de hecho, una crítica que yo le hago a la comunidad internacional es que no ha escuchado todas las voces opositoras en Venezuela, todos los matices que hay. Entonces, se han ido por un solo factor, ¿verdad?, que es el que también ha influido en estos días para que aumenten las sanciones contra los venezolanos, porque al final las sanciones las paga Venezuela. Cada vez que se sanciona la economía venezolana no lo paga Maduro. Cada vez que se limitan derechos, por ejemplo, al comercio, cada vez que se limitan el acceso, por ejemplo, de los venezolanos a otros países, Maduro no tiene ningún problema con eso. Los problemas los sienten los venezolanos cada vez que se les afecta en su vida. Cuando aumenta la migración, pues a Maduro eso no le importa. Le importa a los venezolanos que salen del país, que son maltratados, que son estigmatizados, y le importa a los países que reciben una oleada de personas para lo cual no están preparadas. Entonces, hay que buscar una solución que pase por arriba de lo que ya hemos vivido, que realmente mire la cuestión de forma global y que nos permita una solución realmente política, en paz, ¿verdad? Porque lo otro es la confrontación, y de la guerra, hermano, eso se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale, ¿no? Cuando yo estaba preparando esa entrevista, vi un poco los cargos que habías desempeñado durante el chavismo y, digamos, vos estuviste en funciones oficiales cuando en la Argentina, cuando la Argentina era gobernada por el kirchnerismo, donde había una alianza muy grande entre la Argentina y Venezuela. Hoy, obviamente, hay una distancia completamente, digamos, la Argentina está muy lejos del chavismo, y quería preguntarte cómo recordás esa relación entre Venezuela, la Venezuela de Chávez, y la Argentina de los Kirchner. Bueno, mira, fue un momento además en el cual estaba fortalecida el ALBA, la política de la Alianza Bolivariana para la América. También estaba dándose paso en el fortalecimiento de la CELAC, la Confederación de Estados Latinoamericanos. También Venezuela tenía una aproximación positiva, a pesar de algunas resistencias, frente al Mercosur. O sea, era un momento histórico distinto al de ahora, ¿verdad? Y bueno, evidentemente había cooperación, había incluso, no solamente estamos hablando de Argentina, estamos hablando de gobiernos progresistas en Brasil, de gobiernos progresistas en Bolivia, de gobiernos progresistas en el Caribe. Era toda una relación en la cual pues se estaba perfilando una izquierda latinoamericana con un perfil distinto, ¿verdad? Lamentablemente, todo, como dice la canción, todo se derrumbó y, bueno, derivamos hacia otras situaciones, ¿no? En el caso de América Latina. En el caso de la relación con Venezuela, pues también hubo episodios allí que generaron problemas en cuanto a, por ejemplo, hechos de corrupción, el caso del maletín de un funcionario argentino que fue capturado allá, en fin, cosas como esas que realmente fueron lunares, pero básicamente yo creo que fue un proceso positivo de acercamiento en América Latina, ¿verdad? Con un Brasil que también tenía en ese momento mucha fuerza regional. Fue una alternativa realmente progresista de izquierda con la cual yo me sentía cómodo, de verdad, en lo personal, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ya después comienza pues a perfilarse un gobierno autoritario como el de Maduro, y comienza entonces una mayor relación con el caso concreto, por ejemplo, Nicaragua, con la Nicaragua de Daniel Ortega, que también derivó hacia esos caminos. La relación con Cuba, bueno, siempre se mantuvo, por supuesto, pero Cuba siempre fue lo que fue Cuba, ¿entiendes? Claro. Hasta el día de hoy. Y es un caso que es para un análisis aparte, pero en el caso de Venezuela con Argentina, pues a mí me parece que fue una relación positiva, ¿verdad? Uh-huh. No, bueno, incluso yo no sé si ha sido una relación positiva. En la Argentina es muy cuestionado por los casos de corrupción, porque además... Sí, por eso te lo mencioné. No, ya sé, pero además del episodio del maletín, hubo otro escándalo que se llamó acá en la Argentina la embajada paralela, que eran negocios con empresas y funcionarios venezolanos y funcionarios argentinos involucrados
en un caso de corrupción muy grande con muchos millones de dólares, ¿no? Fue algo muy, muy fuerte. Sí, yo realmente, fíjate, en ese nivel de detalle no te puedo dar muchos elementos. Y esas son cosas que lamentablemente pasan, no las justifico, pasan y pasan sobre todo por la falta de control, ¿verdad? Por la falta de que quienes están por ejemplo, el caso de Brecht, por ejemplo, que es un caso que también en Venezuela afectó. Por ejemplo, muy lamentable que Venezuela haya sido uno de los pocos países en los cuales no hubo decisiones judiciales sobre el caso de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? La presencia de Odebrecht como una fuerza corruptora, ¿no? Por ejemplo. Pero eso no niega el valor de la integración económica, no niega el que eso siga siendo un horizonte para América Latina, que tengamos la perspectiva de unirnos en el comercio, de tener posturas comunes en el mundo, frente a los temas ambientales, frente a los temas, digamos, democráticos, frente a los desafíos tecnológicos, en fin. Creo que eso no se niega. Más bien estamos ahorita en un momento realmente en el cual muy pocas voces se atreven a cuestionar la política exterior norteamericana, por ejemplo, hacia nuestra región. Y en el caso venezolano, hay gente que tiene miedo a opinar contra el gobierno y hay gente que tiene miedo a opinar también contra el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, estamos ante una situación en la cual pues la mayoría de los ciudadanos que solo tienen la palabra como elemento para relacionarse, tienen miedo de opinar porque la opinión puede costarte la vida, te puede costar una visa, te puede costar la libertad, te puede costar tu empleo. O sea, caramba, estamos en un momento en el cual los modelos autoritarios se vienen multiplicando en el planeta, ¿no? Y las tentaciones autoritarias están en alza, mientras que los organismos que puedan ponerle la mano en el pecho a esas tendencias están muy debilitados. La OEA, por ejemplo, no ha dicho ni una palabra sobre lo que está pasando en el Caribe, ni una sola palabra, por ejemplo. La Organización de Naciones Unidas, absolutamente débil, es una especie de elefante blanco, como decimos aquí, sin ningún tipo de influencia en la toma de decisiones para que volvamos a un mundo en el cual tengamos el derecho internacional como norma fundamental. La Organización Mundial de Comercio tampoco. Es decir, entonces estamos en un desmontaje. Lo que nosotros hemos vivido, el proceso de desinstitucionalización que lo hemos tenido en Venezuela durante tantos años, que ya con Maduro se ha profundizado, la pérdida de poder y de personalidad de las instituciones, lo estamos viviendo a nivel global. Vladimir, esto va a ir un poco en contra de lo que me parece a mí, lo que vos pensás, pero ¿no te parece que, digamos, vos hacías recién una enumeración, ¿no? La OCDE no ha dicho nada, no dice nada la ONU, que hay como un consenso, tal vez galvanizado por Donald Trump en el mundo o en gran parte del mundo, que dice, primero, para empezar a hablar de cualquier cosa, Maduro se tiene que ir, y a partir de ahí empezamos con una reconstrucción venezolana? Mira, puede haber ese consenso o puede haber más que consenso. Sí, vamos a suponer que los actores determinantes estén de acuerdo con eso. ¿Y cómo se come eso? Y si Maduro no sale del poder, no se resuelve el problema político venezolano, nos olvidamos de Venezuela. Nos cansamos de Venezuela y dejamos el conflicto que lo arreglen ellos después de haber producido cualquier tipo de fórmula, cualquier tipo de medidas que al final no dieron resultados. ¿Por qué no optamos por otra forma de hacer las cosas? Que no necesariamente, no es que Maduro no deba dejar el poder, lo que tiene es que, revalidarse la permanencia en el poder. Ahora, pero contra ¿a qué me refiero? Que ciertamente hubo irregularidades en el proceso del 24. Pero debemos no cerrar esa página, saltar esa página hacia otro momento político en el cual busquemos una solución en el orden político precisamente, porque, vamos a suponer, se derroca a Maduro, viene una fuerza extranjera y derroca a Nicolás Maduro. Esa es la garantía de que va a volver la democracia a Venezuela. Y después, ¿quién paga, por ejemplo, la cuenta? Me refiero a que esas fuerzas extranjeras vienen con sus fuerzas económicas detrás, ¿verdad? Vienen con sus intereses, sus contratos. Primero, lo que ocurre en el Medio Oriente, destruyen gases y después viene a traer la compañía que está asociada a los mercenarios para reconstruirla. Es decir, no hay ninguna garantía de que de una intervención venga un renacimiento democrático. No veo ese escenario para Venezuela. Entonces, debemos buscar otra fórmula. Yo no estoy de acuerdo con esa formulación de que derroquemos a Maduro y después hablamos. No estoy de acuerdo con esa vía, porque es una vía que además ya la hemos escuchado en otros momentos.
estos meses nada más. Esto tiene años pasando en Venezuela. Esa ha sido la visión que han querido vender en Estados Unidos y en Europa los principales líderes de la oposición extremista en Venezuela. Que, bueno, terminan haciéndole juego al gobierno porque la mayoría de sus dirigentes, unos están presos y otros están fuera del país sin ninguna conexión real con la vida diaria del venezolano. Están desde fuera, incluso ellos hablan de un gobierno ilegítimo, pero entonces mantienen también una asamblea nacional en el exilio que es absolutamente ilegítima ya también desde hace 10 años mantienen esa asamblea. Ahora, desde el 2015. Y mira, se han aprobado en días recientes, fíjate lo que va a ocurrir, que esto es importante, se aprobaron un presupuesto de $15 millones para gastos. Entonces mantienen también una especie de clientelismo político, de nóminas pagadas con dineros de Venezuela que están en el exterior, caramba, que tampoco es que así como el gobierno comete corrupción, esto también es corrupción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se han hecho de la lucha desde el exilio un modus vivendi, entonces tampoco eso es válido. Finalmente, las elecciones, porque hay muchos que dicen, bueno, que se vaya Maduro y que se valide la presidencia, o que empiece, mejor dicho, la presidencia de quien fue ganador en las últimas elecciones, de Urrutia. Urrutia, sí. ¿Eso es posible? Para vos, ¿quién ganó las elecciones esas? Mira, ven acá, yo te voy a decir lo siguiente. Aquí tenemos una expresión en Venezuela que la decimos de forma muy coloquial. Deseos no empreñan, ¿verdad? Una cosa es querer y otra cosa es poder. Decretar, eso se ha decretado muchas veces, Maduro vete ya, y de eso no ha salido absolutamente nada hasta ahora. Lo que ha salido es un Maduro galvanizado en el poder, atrincherado con la Fuerza Armada, reprimiendo a los sectores que se le oponen. Entonces, de eso no ha salido nada bueno. Lo que yo te voy a decir es lo siguiente, con respecto a lo de las elecciones del 2024, todo indica que efectivamente se torció la voluntad popular en ese momento. Ahora, evidentemente, ¿qué es lo que uno está pidiendo? Porque yo no soy Consejo Nacional Electoral, yo estoy pidiendo que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su mandato, que es permitir el conteo de actas mesa por mesa y que eso se haga con observadores. Y ahí saldrá lo que fue la voluntad popular. Pero si insistimos en la fórmula que tú planteas, de ahí no vamos a salir quizás en muchos años. Entonces vamos a estar aquí doblemente cubanizados. ¿Por qué doblemente cubanizados? Porque por una parte el gobierno aplicando métodos represivos como lamentablemente en Cuba se han aplicado durante todos estos años, y la oposición actuando como actúa la oposición cubana desde Miami, pues pegando gritos contra el cielo y sin lograr resultados, ¿no? Vladimir, muchísimas gracias por haberme atendido, muchísimas gracias por esta charla. Gracias, hermano.